Esta demo pretende ayudaros a que aprendáis a editar, compilar y ejecutar vuestros programas en Eclipse. Pero antes de comenzar, sería interesante que dedicásemos unos instantes a organizar el futuro trabajo en Eclipse. Para ello os propongo que creéis dos carpetas, una donde guardaréis los ficheros que os descarguéis del Moodle y que contendrán la información sobre los laboratorios y los programas que en ellos se incluyen, y otra carpeta donde guardaréis la información acerca del espacio de trabajo de Eclipse. Cuidado, los nombres de las carpetas no deberían de contener espacios en blanco u otros símbolos especiales, ya que esto provocaría un mal funcionamiento del Eclipse en adelante. Es importante que las carpetas que generéis las creéis en el raíz de vuestro disco duro. Evitad hacerlo en el escritorio, porque a pesar de que vosotros no generéis nombre de fichero o proyectos que contengan blancos, el propio path, el propio camino hacia el disco duro sí que contendría blancos de crear las carpetas en el escritorio. Como veis, yo aquí creo las carpetas en el disco raíz, una carpeta donde se depositarán los contenidos del Moodle y otra carpeta que nos servirá para guardar la información acerca del espacio de trabajo de Eclipse. Una vez que ya tenemos estas dos carpetas, pasaremos a abrir el Moodle y nos bajaremos la información correspondiente al laboratorio que debamos desarrollar esa semana. En este caso, el laboratorio 6. Nos lo descargamos en la carpeta designada para ello, guardamos la información y, como veis, normalmente será un fichero comprimido. Así que lo que tendréis que hacer es volver a la carpeta donde os habéis descargado los ficheros y descomprimir la información que se encuentra dentro de ese fichero comprimido. Es importante que no olvidéis este paso, porque si no, cuando querremos importar los ficheros en Eclipse, no va a ser capaz de ver dentro de esa carpeta. Ahora abriremos Eclipse. Esto tardará unos instantes porque tienen que cargarse un montón de informaciones. Por supuesto, dependerá de vuestro ordenador. Una vez que se nos abra Eclipse, nos dará la opción a seleccionar el espacio de trabajo, como veis a continuación. Entonces lo que haremos será buscar la carpeta que hemos creado con ese objeto. Buscáis y seleccionáis esa carpeta para guardar la información acerca del espacio de trabajo en ella. Clicaréis al OK y otra vez habrá que esperar unos instantes hasta que se cargue la información correspondiente al espacio de trabajo. Puede que inicialmente no os haya salido esa pantalla para seleccionar el espacio de trabajo. Si no fuese el caso, siempre podréis, una vez que se abra el Eclipse, ir a seleccionar File y una vez que se nos abra el menú, ir a la opción de Switch Workspace y allí seleccionar y buscar la carpeta donde queremos guardar la información acerca del espacio de trabajo. Aquí se nos abre Eclipse. Puede también que esta primera pantalla inicial no os aparezca, no hay ningún problema. Como veis, normalmente la perspectiva que se abre por primera vez es la de Java. Si fuese el caso, tendréis que buscar la perspectiva de Ada y abrirla. Esto también tardará unos instantes. Normalmente, una vez que ya hemos abierto la perspectiva de Ada una vez, la siguiente vez que carguemos nuestro espacio de trabajo, se suele abrir de efecto esa perspectiva, lo cual facilita el trabajo. Después de que la perspectiva de Ada quede cargada, lo que haremos será generar un nuevo proyecto. Clicaremos sobre File, la opción New, Ada Manage Project y el Eclipse nos dará opción a teclear un nombre para nuestro nuevo proyecto. Otra vez, recordad que no puede tener ni espacios en blanco ni símbolos especiales. Clicaremos sobre Next y seleccionaremos Generate for Windows y especificaremos el path, el camino donde se encuentra
el compilador de Ada, en la carpeta GENAT en este caso. En algunos de vuestros ordenadores puede que lo haya instalado en la carpeta GENAT/2009. Ahora, una vez que ya hemos hecho eso, lo que vamos a hacer es importar el laboratorio dentro de ese proyecto. Iremos a Import, General, File System y buscaremos la otra carpeta que hemos creado al inicio y que vamos a dedicar o que hemos dedicado para descargar los ficheros del laboratorio. Una vez que hemos hecho eso, clicamos para seleccionar todos los programas y estos quedarán cargados dentro del proyecto. Ahora, por ejemplo, supongamos que el primer ejercicio es el del máximo común divisor. Normalmente yo os daré una plantilla para que no tengáis que teclear todo, es decir, una plantilla que tendrá una estructura básica del programa que tengáis que diseñar. Y lo que tendréis que hacer es rellenar la información que falta. En este caso es mucha, solo está la cabecera y luego vosotros tendréis que empezar prácticamente de cero. Como veis, el subprograma máximo común divisor en este caso va a ser una función, porque solo devuelve una información, que es el máximo común divisor entre dos números. Ahora, una vez escrita la cabecera, vamos a declarar las variables que vamos a necesitar, las variables locales. En este caso son tres, dos que son auxiliares por la sencilla razón de que para implementar el algoritmo de Euclides vamos a necesitar modificar los valores que provienen de los parámetros formales y como estamos hablando de una función en las que por definición no se pueden modificar sus parámetros, los valores que contienen estos parámetros los depositaremos en estas variables auxiliares para poder modificar estas variables auxiliares sin que nos dé ningún error. Recordad, los parámetros de una función son de tipo int y no se pueden modificar. El algoritmo de Euclides consiste en ir calculando sucesivos restos entre los dos números y actualizando los valores de esos dos números hasta que el resto entre ellos sea cero. El valor que se quede en ese primer número será el que corresponde al máximo común divisor. Una vez que ya hemos introducido todo el código correspondiente a esta función, recordar que deberemos de escribir la instrucción return para que la función devuelva el control al programa principal sustituyéndose por lo que pongamos entre paréntesis. En este caso AUX, que será la variable que tenga el valor que queramos devolver, es decir, el del máximo común divisor. Ahora, como veis, compilamos, hemos grabado previamente, compilamos y comprobamos que no tenemos ningún error. Como es una función, lo que acabamos de codificar y una función no se puede ejecutar directamente, necesita de un programa principal que la llame. Así es que ahora mismo vamos a codificar el programa principal, que en este caso será el programa de prueba. Normalmente estos programas de prueba yo os los doy codificados, pero en este caso no era así y erais vosotros los que teníais que codificar el programa de prueba. ¿En qué consiste el programa de prueba? El programa de prueba es un programa principal que se encargará de llamar a los subprogramas que vosotros habéis codificado para comprobar el buen funcionamiento de estos. Y además de eso, lo que hará será de alguna forma servirnos de documentación de los casos de prueba que hemos comprobado. Así como veis, en estas primeras instrucciones lo que hago es asignar a dos variables num1 y num2 los valores que corresponderían al primer caso de prueba que se quiere probar. En ese caso de prueba, num1 tomará un valor 3 y num2 un valor 2. Se escribe un mensaje diciendo que el resultado de la llamada a la función máximo común divisor llamando con los valores 3 y 2 debería de ser 1 y se comprueba si es el caso llamando a esta función. Una vez
que hemos hecho esta llamada correspondería a el primer caso de prueba. Veis que aparece ahí un skip line que se pone para que podamos pulsar al return, para que podamos ver bien en la consola el resultado de la ejecución de ese caso de prueba y que la consola se quede en espera hasta que introduzcamos un return. Eso es para lo que sirve el skip line. Una vez que ya hemos introducido el código correspondiente al primer caso de prueba, copiamos y pegamos ese caso de prueba, modificamos los valores para poder documentar otro caso de prueba, para probar otro caso de prueba. En este caso, el segundo caso de prueba va a consistir en modificar los valores de num1 y num2 para que sean, por ejemplo, 64 y 16. Siendo num1 64 y num2 16, el máximo común divisor entre ellos debería de ser 16. Y es así, y es eso lo que ponemos en el mensaje que nos aparecerá en la consola. Ahora modificamos el formato simplemente para que quede más bonito. Grabamos y compilamos. Como podéis ver, hay dos errores de compilación. Aquí falta un paréntesis y, por supuesto, en el otro, como hemos hecho copiar-pegar, también falta otro paréntesis. Se soluciona el error. Si no sabéis cuál es el error, como veis, en la parte de abajo, en la consola, aparece una lengüeta donde podemos leer problemas. Ahí podríamos ver cuáles son los problemas de compilación. Una vez que hayamos hecho eso, nos vamos al proyecto, con el botón derecho clicamos y nos vamos a propiedades. Nos vamos a Add a Build y ahí marcamos cuál de todos los programas principales que podríamos tener, cuál es el que queremos ejecutar. Y vamos a Run Configurations y ahí seleccionamos ADA y abrimos una nueva configuración. En un principio debería de aparecernos el programa que acabamos de codificar, ya que lo hemos seleccionado como programa principal a la hora de elegir las propiedades de la creación del build. Marcamos un nombre nuevo para la configuración y ejecutamos. Como vemos en la consola, nos aparecen los mensajes que hemos introducido en el código de prueba y comprobamos que el código es correcto, ya que el resultado que nos da nuestra función es el que habíamos previsto inicialmente. En el segundo caso también es el caso, es decir, el máximo común divisor entre 64 y 16 nos da que es 16. Como veis, cierro todas las ejecuciones clicando sobre las aspas que aparecen en la consola y una vez que hemos hecho eso ya podemos cerrar el Eclipse o seguir con la codificación de otros programas.